Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Espero que les guste y se suscriban. En el tutorial de hoy vamos a tejer a crochet o con ganchillo paso por paso este lindo gorrito. Está súper fácil de tejer, lo pueden tejer para niños y niñas. El punto que vamos a usar es el punto frambuesa. Ustedes pueden tejer el gorrito para cualquier edad, cualquier medida. El que vamos a tejer en el paso a paso es para más o menos 4 a 5 añitos, pero como les digo, ustedes pueden tejerlo para cualquier edad, cualquier medida usando el múltiplo de 2 para el punto frambuesa. Pues bueno, sin más que decir, comencemos con el paso a paso. No olviden suscribirse y activar la campanilla. Y recuerden, todos mis videos siempre están en español y en inglés. Gracias por su cariño y su apoyo siempre. Antes de empezar, si quieren desactivar los subtítulos, que son las letras que aparecen aquí abajo, nada más presionen la pantalla y donde dice CC, presionen allí para desactivar o activar los subtítulos. Y para empezar y tejer este gorrito, yo voy a usar este gancho de 5 milímetros y estoy usando esta lana número 5 de 5 milímetros de grosor. Para el tamaño de 4 a 5 años, yo usé un total de 96 gramos, que son aproximadamente 158 yardas o 144 metros. Dependiendo del tamaño que ustedes tejen, van a necesitar más o menos. Ahora también pueden usar lana número 4 de 4 milímetros de grosor o lana número 3 de 3 milímetros de grosor. Lo importante es el múltiplo del punto que vamos a usar, que es múltiplos de 2. Ustedes pueden tejer el gorrito para cualquier edad, cualquier medida, usando ese múltiplo. Lo importante es de que cuando ustedes hagan su cadena de base, les quede en múltiplos de 2. En la caja de información les voy a dejar medidas estándar de la circunferencia de la cabeza y de la altura total de su gorrito, así es que pueden usar esas medidas también. Pues bueno, aquí para empezar y hacer el gorrito de 4 a 5 años, tengo mi cadena de base lista. Aquí tengo 52 cadenas. Esta cadena sin estirar está midiendo aproximadamente 45.5 centímetros, que son casi 18 pulgadas. Si su cadena está 1 centímetro más o menos, está bien. Continúen con el siguiente paso. Y recuerden, lo importante es de que su cadena esté en múltiplos de 2. Para empezar, lo primero que vamos a hacer es vamos a asegurarnos de que las cadenas no estén torcidas, ya que nos vamos a unir aquí al frente de la primera cadena, ahí miren, con un punto deslizado, ahí. Es que vamos a hacer un punto deslizado al modo de formar un círculo. Ahí está. Ahora lo que vamos a hacer es, miren, vamos a hacer una cadena, vamos a cargar el gancho y en este mismo punto donde hicimos la cadena, aquí, vamos a hacer un medio punto alto. Así es que tengo 3 lazadas, cierro. Otra vez más, cargo el gancho, meto el gancho en la siguiente cadena, jalo una lazada, tengo 3 lazadas, cierro. Esto es todo lo que vamos a hacer por todo alrededor de esta primera vuelta. Medios puntos altos. Continúen así y nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final de esta primera vuelta y tengo un total de 52 medios puntos altos. Ahora, para terminar, miren, tenemos la cadena aquí a un lado, aquí, y vamos a hacer un punto deslizado. Ahí está. Ahora, miren, vamos a hacer una cadena. En esta vuelta lo que vamos a hacer es, vamos a hacer medios puntos altos, pero los vamos a hacer agarrando nada más estos puntos de la mera orilla. Si ustedes notan, el medio punto alto tiene, se notan como que son 3 lazadas. 1, 2 y 3. Miren, así es que en esta vuelta vamos a hacer los medios puntos altos en esta parte aquí de la orilla. Miren, agarrando nada más o metiendo más bien el gancho aquí en estos puntos de la orilla. Miren, de cada uno de los medios puntos. Les muestro. Empezando aquí en este primero, primero vamos a cargar el gancho. Empezando aquí en este primero, miren ahí, vamos a meter el gancho, jalamos una lazada, tengo 3 lazadas, cierro. Otra vez más voy a cargar el gancho, meto el gancho aquí en el siguiente punto y hago mi medio punto alto. Otra vez más, cargo el gancho y en el siguiente punto lo mismo. Ahí está. Y déjenme mostrarles cómo se mira del lado derecho. Ahí está, miren, se está formando como una cadena aquí en medio. Ahí se nota, miren, ahí está. Pues bueno, continúen así por esta segunda vuelta. Al final de esta vuelta vamos a tener 52 medios puntos altos. Nos vemos aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso.
Ok, estoy aquí al final de esta segunda vuelta y tengo un total de 52 medios puntos altos. Para terminar esta vuelta, miren, nos vamos a ir aquí a un lado, vamos a jalar una lazada y hacemos un punto deslizado. Así terminamos esta segunda vuelta. Ahora, para la tercera vuelta, miren, lo que vamos a hacer es, vamos a doblar aquí el resorte, así, al modo de que nos quede doble, así, miren. Esto nos va a permitir a que el resorte nos quede doble y va a quedar también muy flexible, no va a quedar tieso. Ahora aquí miren, lo que vamos a hacer es vamos a agarrar los puntos de esta vuelta con los puntos que acabamos de hacer en la segunda vuelta. Así, empezando aquí en el primero, si a ustedes se les hace más fácil cortar el hilo y meterlo de nuevo para comenzar aquí a este lado, lo pueden hacer. Yo, como el hilo me quedó aquí, lo único que voy a hacer es en este punto que está aquí, miren, voy a jalar esta lazada hacia el frente así y ahí está. Voy a hacer una cadena y en este mismo punto voy a hacer un medio punto alto. Voy a meter el gancho a este lado y por el lado de atrás donde hicimos el punto deslizado ahí. Vamos a jalar una lazada, tenemos 3 lazadas, cerramos. Aquí está el primer medio punto alto. Otra vez más, ahora les muestro. Miren, tenemos el siguiente punto. De este lado vamos a cargar el gancho, metemos el gancho aquí, buscamos el punto que corresponde por detrás, ahí jalamos una lazada, 3 lazadas, cerramos. Otra vez más, cargamos el gancho, buscamos el siguiente punto que es este, con el punto de la parte de atrás, jalamos una lazada y hacemos un medio punto alto. Ahí está. Si ustedes ponen así los dos lados juntos, aquí se va a notar, miren dónde van a meter el gancho. Está este punto y por las dos barritas de atrás metemos el gancho y hacemos nuestro medio punto alto. Así, miren, para que se les haga más fácil. Aquí vamos a terminar con el mismo número de medios puntos altos que hemos estado terminando en cada vuelta, que son 52. Ahí está. Y miren, así es como se mira por este lado. Ahí está. Y por este lado se mira así. Pues bueno, continúen así por todo alrededor. Nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Aquí estoy aquí al final de esta tercera vuelta donde unimos los dos lados para formar nuestro resorte. Y así es como se mira, miren. Ahora, aquí lo que vamos a hacer para terminar, tengo un total de 52 medios puntos altos. Para terminar nos vamos a ir aquí, miren, a un lado donde tenemos esta cadena y hacemos un punto deslizado. Así terminamos esta vuelta. Ahora miren, aquí ustedes van a decidir qué lado quieren que sea el lado derecho. Una cosa, si ustedes notan que tengo este cambio de color aquí, es porque el hilo es así. Pues bueno, miren, yo me gusta este lado. Si a usted le gusta este lado, esto es lo que van a hacer, miren. Aquí no van a girar, van a hacer una cadena y van a hacer un punto bajo en este mismo espacio ahí. Así. Pero como a mí me gusta este lado, lo que voy a hacer es, voy a hacer una cadena y voy a girar. Ahí. Ahora miren, el punto que yo voy a usar para hacer este gorro es el punto frambuesa. En inglés, raspberry. Este es un punto bien fácil. Aquí miren, empezando en este primer punto que está aquí, vamos a hacer un punto bajo. Y en este mismo punto vamos a hacer un punto alto. Y en este mismo punto, un punto bajo. De esto es lo que va a consistir este punto. Un punto bajo, un punto alto, un punto bajo en el mismo punto. Y ahí está. Por el lado de atrás es donde se forma el punto. Miren, ahí está la pelotita. Así es que por eso van a decidir ustedes a qué lado quieren que sea el lado derecho. Como yo dije que este es el lado derecho para mí, miren ahí es donde se va a notar el punto. Pues bueno, para hacer el siguiente punto nos vamos a saltar un medio punto alto y en el siguiente vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer punto bajo, punto alto en este mismo espacio, punto bajo. Y aquí está
el punto frambuesa. Miren, otra vez más me salto un medio punto alto y en el siguiente meto el gancho, hago un punto bajo, un punto alto en este mismo punto y otra vez más un punto bajo. Es que en el mismo punto van a ser punto bajo, punto alto, punto bajo, separado de un medio punto alto. Así que aquí miren, me salto uno y en el siguiente punto bajo, punto alto, en el mismo espacio, punto bajo. Y así es como vamos a continuar por esta vuelta. Y miren, así es como se mira por el lado de atrás. Se miran las bolitas. Ahí está. Pues bueno, continúen así. Nos vemos al final de esta vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final de esta primera vuelta. Me olvidé decirles de que vamos a comenzar a contar vueltas. Así es que esta es la primera vuelta ya que comenzamos a hacer nuestro punto. Ahora, hasta aquí tengo 26 puntos frambuesas. Ahora, para terminar esta vuelta, miren, voy a meter el gancho aquí a un lado. Voy a jalar una lazada y voy a meter el gancho en el tercer punto. 1, 2, 3. En medio, entre punto y punto. Ahí miren, meto el gancho, jalo una lazada y cierro por estos 3 puntos. Esto lo estoy haciendo así, este primer punto, porque no quiero que me quede un espacio aquí y no quiero de que este punto quede suelto. Así es que allí, así es como vamos a terminar esta vuelta. Si hiciera un punto frambuesa más aquí, voy a estar agregando puntos. Así es que no quiero hacer eso. Esto nada más lo vamos a hacer ahora para iniciar la segunda vuelta. Ya cuando terminemos la segunda vuelta van a ver que no vamos a tener que hacer nada, va a ser todo fácil ya que vamos a continuar en una vuelta continua. Pues bueno, aquí miren, ya tengo el primer punto bajo, ahora voy a hacer un punto alto y de nuevo un punto bajo en este mismo espacio. Y aquí está el primer punto frambuesa de la segunda vuelta. Ahora vamos a continuar haciendo puntos frambuesa en medio, entre cada punto. Miren, en medio. Aquí, si contamos los puntos, de nuevo es el tercer punto. 1, 2, 3. Miren, estoy contando estos puntos. 1, 2 y 3. Ahí voy a meter el gancho y voy a hacer un punto bajo. De nuevo un punto alto, un punto bajo. De aquí en adelante siempre vamos a tener 26 puntos frambuesas. Para hacer el siguiente meto el gancho en ese tercer punto, hago un punto bajo, un punto alto y un punto bajo en ese mismo espacio y así voy a continuar haciendo lo mismo hasta llegar aquí. Aquí les recomiendo de que pongamos un marcador marcando el primer punto frambuesa de la primera vuelta. Ahí, miren. Así es que continúen así. Nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final de esta segunda vuelta. Hasta aquí tengo 25 puntos frambuesa. Me hace falta hacer el último. El último, miren, lo vamos a hacer aquí. Vamos a meter el gancho en este espacio, miren. Ahí voy a jalar una lazada y voy a hacer un punto bajo. Voy a hacer un punto alto y un punto bajo en este mismo espacio. Ahí está el último punto frambuesa, así es que con esto tengo 26 puntos frambuesa. Ahora miren, lo que vamos a hacer es, vamos a irnos aquí, lo mismo. Ya desde aquí en adelante vamos a hacer una vuelta continua. Vamos a continuar y continuar haciendo lo mismo. Miren, aquí está el 1, 2, 3. En el tercer punto, que es el punto que está en medio entre cada punto, vamos a hacer nuestro primer punto bajo, un punto alto y un punto bajo. Luego, para hacer el siguiente, lo mismo, 1, 2, 3, en medio, punto bajo, punto alto, punto bajo. Ya aquí es lo mismo que hemos hecho en cada vuelta, así es que continuemos así por todo alrededor y nos vemos aquí al final para ya continuar con la siguiente vuelta. Esta es la vuelta número 3. Una cosa, si ustedes notan, el hilo me está cambiando de color y es porque el hilo es así. Este es el hilo que estoy usando, miren, ahí está. Así es que no estoy cambiando el color yo, sino que el hilo es así. Pues bueno, continúen así, nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final de esta vuelta. Si ustedes notan, de aquí en adelante es lo mismo. Es una vuelta continua que vamos a continuar. Así es que aquí nada más metemos el gancho en el siguiente espacio y hacemos el punto bajo, el punto alto y el punto bajo para formar nuestro punto. Y luego lo mismo, nos saltamos al siguiente espacio, hacemos punto bajo,
punto alto, punto bajo. Ok, pues bueno, continúen así hasta que mida más o menos unos 15 centímetros, que son aproximadamente 6 pulgadas. Creo que van a ser aproximadamente unas 13 vueltas. Pues bueno, continúen así y nos vemos al final de la vuelta número 13 para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final de la vuelta número 13, miren, y me está midiendo casi 15 centímetros, que son aproximadamente 6 pulgadas. Ahora, si ustedes están tejiendo su gorrito para cualquier otra edad, cualquier otra medida, lo único que van a hacer aquí es tejer o dejar de tejer cuando les haga falta unos 5 centímetros o 2 pulgadas de la altura total. En la caja de información, como les dije, les dejé medidas estándar de la altura total, así es que asegúrense de ver ahí para ver la medida que tiene que tener su gorrito ya terminado. Para mi gorrito me hacen falta aproximadamente 2 pulgadas o 5 centímetros más, así es que yo lo que voy a hacer es continuar con un ganchillo más pequeño. Comencé con un gancho de 5 milímetros, así es que voy a usar un gancho de 4 milímetros. Ustedes pueden hacer lo mismo, nada más usen un gancho más pequeño. Y esto lo vamos a hacer por aproximadamente 2.5 centímetros o 1 pulgada. Ya los otros 5 centímetros que me hacen falta, ahí voy a hacer reducciones para ya poder cerrar el gorrito. Así que pueden hacer lo mismo. Aquí estoy al final de la vuelta número 13. Voy a usar este gancho de 4 milímetros. Esto va a causar que reduzca tantito la coronilla del gorro para ya comenzar a darle forma a la coronilla del gorro. Pues bueno, aquí nada más voy a continuar haciendo lo mismo. Una cosa, si ustedes están usando hilo grueso y están teniendo problemas haciendo estos puntos porque es un gancho más pequeño y es un hilo grueso, entonces usen un gancho de 4.5 milímetros. Y ahí les va a ayudar tantito para que se reduzca estos puntos. Vamos a hacer esto por aproximadamente 3 vueltas. Aquí vamos a poner un marcador para que marque el comienzo de la primera vuelta usando este gancho. Continúen así haciendo lo mismo. Vamos a hacer 3 vueltas, así es que nos vemos ya cuando tengamos 3 vueltas para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final de la vuelta número 6. Yo sé que les había dicho que hiciéramos nada más 3 vueltas, pero decidí hacer 3 vueltas más. Así es que en total hicimos 6 vueltas. Y me está midiendo, miren, desde aquí arriba hasta aquí abajo me está midiendo más o menos 7 pulgadas y un cuarto. Miren, ahí está. Ahí está, 7 pulgadas y un cuarto, que son aproximadamente casi 18 centímetros y medio. Ahí está. Aquí lo que vamos a hacer, miren, es en esta vuelta vamos a hacer puntos bajos. Los estoy haciendo estos puntos bajos donde tendrían que ir los puntos frambuesa. Miren, es en el tercer punto. Ahí es donde voy a hacer estos puntos bajos. Miren, ahí. Así es que en lugar de hacer los puntos frambuesa, vamos a hacer nada más un punto bajo. Pues bueno, continúen así. Nos vemos al final de esta vuelta aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final de esta vuelta de puntos bajos. Hasta aquí tengo 25 puntos bajos. Ahora, para la segunda vuelta, miren, vamos a hacer lo siguiente. Voy a hacer 1, 2 puntos bajos y en el siguiente un punto de reducción. Meto el gancho, jalo una lazada, meto el gancho, jalo una lazada, tengo 3 lazadas, cierro. Otra vez más voy a hacer 1, 2 puntos bajos y en el siguiente meto el gancho, jalo una lazada, meto el gancho en el siguiente, jalo una lazada, 3 lazadas, cierro. Así voy a continuar por todo alrededor. Nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final. Aquí está mi último punto de reducción. Aquí es donde iniciamos. Tengo un punto bajo, voy a hacer otro punto bajo más y voy a hacer un punto de reducción más aquí al final. Al modo que termino aquí justamente donde hicimos el primero de la segunda vuelta. Ahora miren, lo que vamos a hacer aquí es, yo ya no voy a continuar más, lo que voy a hacer es voy a cortar el hilo, lo vamos a dejar una cola más o menos así. Vamos a cortar y aquí voy a dejar una lazada, así. Y esta parte ya está terminada ahí. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a cerrar ese hueco. Voy a pasar el hilo por esta aguja, así. Y aquí vamos a continuar haciendo nada más uno sí, uno no, uno sí, así.
Y esto lo vamos a hacer por todo alrededor. Continúen así. Nos vemos ya aquí al final para mostrarles ya cómo vamos a cerrar nuestro gorro. Ok, terminé de pasar aquí el hilo. Voy a quitar esta aguja y miren aquí. Lo que vamos a hacer es nada más vamos a jalar aquí este hilo. Así para cerrar este huequito. Y aquí vamos a amarrar el hilo con esta lazada que dejé. A mí se me hace mucho más fácil hacerlo de esta manera. Y después nada más cortamos los hilos y escondemos las hebras. Y ahí está. Y esta parte ya está terminada. Después voy a esconder mis hebras. Y miren, aquí está. Así es como se mira la coronilla del gorro. Miren qué bonito quedó. Le voy a agregar un pompón al gorrito, ya que mi sobrina quiere que le ponga un pompón. Así es que al final del video les voy a dejar una foto para que ustedes miren cómo se mira ya el gorrito terminado con su pompón. Pues bueno, miren, aquí está ya el gorrito terminado, así es como nos ha quedado, ha sido bien fácil de hacer. Y bueno, ahí está. Esto ha sido el tutorial de hoy, espero que les haya gustado. Gracias por ver mis videos y nos vemos en el próximo. Saludos.